En este video quiero hablar de cómo nuestra alimentación puede impactar en nuestro sueño. Y no solo voy a hablar sobre los tipos de alimento que pueden tener efectos positivos o negativos en nuestro descanso, sino que también voy a hablar sobre los momentos del día en los que conviene comer o no para tener un mejor descanso o un sueño más reparador. Esto de los momentos del día y la alimentación ya es una disciplina en boga que se conoce como crononutrición. El prefijo crono hace referencia al tiempo. Y es relativamente nueva esta disciplina, pero está en expansión y cada vez se sabe más. Y se sabe más no solo con respecto al impacto que tiene en el descanso, sino también al impacto en el que tiene en otras condiciones, como por ejemplo enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad también. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, resulta que el cuerpo humano tiene relojes internos que en la lengua médica se conoce como ritmo circadiano. Es decir, que esos relojes internos son los que determinan en qué momento del día el cuerpo está más dispuesto y es más eficiente para digerir y absorber los alimentos. E incorporarlos fuera de esos rangos de tiempo puede tener un impacto negativo en nuestra salud. De hecho, hay estudios que muestran que pacientes obesos que fueron a clínicas a tratarse para bajar de peso, aquellos que almorzaban, por ejemplo, después de las 3 de la tarde, si bien perdían peso, perdían menos peso y más lentamente que aquellos que tenían almuerzos antes de las 3 de la tarde. Otro trabajo lo que hizo fue, por ejemplo, comparar el azúcar en sangre de personas que se alimentan durante el día versus personas que se alimentan durante la noche. Y para eso, por supuesto, estudiaron a personas que tienen trabajos nocturnos. Y vieron que las personas que se alimentaban durante la noche tenían en promedio un 6,4% más de azúcar en sangre. Es decir, que estaban más propensos a desarrollar diabetes que los que se alimentaban durante el día. Entonces, ¿qué dice la crononutrición? ¿Cuándo es el mejor momento para alimentarse de manera que nuestro sueño sea más eficiente? Lo que recomiendan los expertos es que uno no debería de comer en la ventana de al menos 2 horas antes de acostarse. Idealmente hasta 3, pero no menos de 2. Los motivos por los cuales comer antes de las 2 horas de acostarse puede tener un impacto negativo en nuestros descansos son múltiples y todavía se siguen estudiando. Pero hay algunas cosas que ya están fijas, ya están determinadas y ya se saben. Y una es que aumenta la posibilidad de tener reflujo, porque si uno se alimenta e inmediatamente se acuesta, el estómago, que está todo lleno todavía, tiene una válvula superior que la separa del esófago para que el alimento no vuelva hacia la boca. Pero la tonicidad de ese esfínter, cuando el estómago está lleno, puede no aguantar la presión cuando uno se acuesta, porque hace que todo el contenido vuelva hacia arriba. Y más si uno está hipotónico durmiendo, la tonicidad de ese esfínter puede disminuir y fácilmente vencerse y pasar contenido hacia el esófago o incluso hasta la boca y tener un reflujo ácido que termine afectando el sueño por molestia. Por otro lado, es sabido que el tubo digestivo duerme con la persona, es decir, que cuando la persona empieza a dormir, se mueven menos las fibras intestinales tirando a nada y se digiere y se absorbe menos los alimentos. Entonces, una comida, especialmente copiosa, si está muy cercana al horario en que nos vamos a acostar, va a hacer que la digestión sea mucho más lenta, mucho más pesada, y eso también da una sensación de abdomen distendido, de estómago lleno, que puede interrumpir el sueño, y eso se conoce como dispepsia. Por otro lado, también cuando estamos digiriendo los alimentos, nuestra temperatura basal tiende a aumentar un poquitito. Y lo contrario, para dormir, la temperatura del cuerpo necesita disminuir. Entonces, el hecho de comer e inmediatamente acostarse hace que sea más difícil lograr ese descenso de temperatura para poder conciliar un sueño reparador. Y por supuesto, también dependiendo de qué tipos de comida hayamos ingerido antes de acostarnos, muchas de las hormonas que intervienen en el sueño pueden verse afectadas en su liberación y en su acción por
haber comido grandes cantidades y muy pegado al momento de irnos a acostar. Bien, entonces ya sabemos que tenemos que dejar una ventana de 2 horas entre que comemos y nos acostamos. Ahora veamos cuáles son los alimentos que potencialmente nos pueden ayudar a conciliar el sueño. Primero, alimentos que contienen melatonina. La melatonina es una hormona que se libera en nuestro cerebro en una glándula muy chiquitita que se llama glándula pineal y que tiene un rol fundamental a la hora de conciliar y sostener el sueño. Lo ideal sería comer alimentos que tengan grandes cantidades de melatonina o que ayuden a liberar más melatonina. Ya se sabe que hay muchos alimentos que son ricos en melatonina, pero si hay una cosa que se destaca dentro de la bibliografía, son las cerezas y particularmente las cerezas amargas o ácidas que, como se ve en este estudio, pacientes con trastornos de insomnio que han sido tratados con jugo de esta cereza han tenido un mejoramiento en su condición. Si bien son estudios chiquititos, con muy pocos participantes, ya muestran claramente una tendencia. Serotonina y triptófano. Bueno, es sabido que el kiwi es un alimento rico en serotonina. Y la serotonina es una hormona que participa activamente en la conciliación del sueño. En este estudio del año 2011 se vio que aquellos pacientes que recibieron 2 kiwis 1 hora antes de dormir durante 4 semanas tuvieron una mejoría significativa en sus horas de sueño, porque disminuyeron sus despertares en un 42%, y aumentaron el tiempo total del sueño en un 13%. El triptófano es un precursor de la serotonina, es decir, se necesita triptófano para poder hacer serotonina. Alimentos ricos en triptófano entonces nos van a beneficiar por lo mismo, y en esto son muy ricos los cereales y los alimentos que son ricos en proteínas en general. Vitamina D y omega 3, hay una clara evidencia que muestra que la deficiencia de vitamina D causa trastornos del sueño y el aumento de omega 3, que es un ácido graso, tiene una mejoría en la calidad del sueño. Y los alimentos que son ricos en estas dos cosas son los pescados grasos, como por ejemplo el salmón y la comida de mar. Los lácteos también nos benefician en nuestro descanso. ¿Por qué? Porque al consumirlos producen una modificación de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal son las bacterias, gérmenes que viven en nuestro intestino y que con los lácteos modifican su actividad hacia un estado antiinflamatorio y antioxidante. Esas bacterias tienen comunicación directa con nuestro cerebro a través de sustancias químicas que se envían y se ha visto que los lácteos mejoran esa comunicación y terminan mejorando el sueño. Aparte, los lácteos también son fuente enriquecida de melatonina, por lo tanto, también nos ayuda por ese lado a descansar. La manzanilla, muy popular en nuestro país, en Argentina, es una hierba que se utiliza en forma de té y hay un metaanálisis del año 2019 que muestra un claro beneficio del consumo de la manzanilla con el mejoramiento del sueño en el corto plazo. No existe todavía evidencia que el consumo de manzanilla vaya a mejorar trastornos crónicos del insomnio, pero sí se ha visto que en el corto plazo es beneficioso. También está ya determinado que es una hierba bastante segura de consumir, por supuesto en dosis razonables, o sea, una taza de té. Otro grupo de alimentos que debemos considerar para incorporar y mejorar nuestros sueños son los frutos secos, las almendras y las nueces, porque son productos que son muy ricos en omega 3 y en melatonina. Hay estudios que muestran que el consumo abundante de fibras naturales, como son las fibras que se encuentran en las frutas y en las verduras, está directamente relacionado con patrones del sueño normal versus aquellas personas que consumen poca fibra, que suelen tener patrones de sueño alterados, ya sean porque duermen muy poco o incluso porque duermen demasiado. Azúcares. Bueno, la evidencia ha mostrado que aquellos alimentos que tienen bajo índice glucémico tienen un mejor impacto o un impacto positivo en nuestro descanso versus aquellos alimentos que tienen alto índice glucémico. ¿Qué quiere decir eso del índice glucémico? Es básicamente que
aquellos alimentos que tienen un alto índice glucémico, se absorbe el azúcar, se absorbe más fácilmente y llega a la sangre con más facilidad, por lo tanto es un pico de azúcar en sangre mucho más rápido y más alto versus los que tienen bajo índice glucémico, en donde el azúcar se absorbe lentamente, entonces en sangre ese azúcar aumenta mucho más despaciosamente y no llega tan alto. Un ejemplo de un azúcar de alto índice glucémico, o sea, los que tienen efecto negativo en nuestro descanso, serían los azúcares refinados. Y los de bajo índice glucémico, o sea, los que tienen impacto positivo en nuestro descanso, serían, por ejemplo, las harinas integrales, el arroz integral, etc. Y por último, vamos a hablar de cuáles son los alimentos que tienen un impacto negativo en nuestro descanso. Y esos son, por ejemplo, el café, el alcohol, las comidas picantes. Todas estas tres cosas son, para empezar, irritantes gástricos, entonces nos pueden aumentar el reflujo o esa sensación de quemazón o acidez en el estómago, con lo cual es más difícil luego conciliar el sueño. Por otro lado, el café, la cafeína del café es un estimulante del sistema nervioso central y eso también va a afectar nuestro descanso. El alcohol, que si bien en un primer momento nos puede como dormir o deprimir el sistema nervioso central, también es cierto que es un tóxico que dificulta el sostener el sueño. O sea, aquellas personas que están alcoholizadas tienen mucho más despertares y por lo tanto un sueño mucho menos reparador que lógicamente el sueño natural. También las comidas que son muy ricas en grasa, por ejemplo las frituras, pueden tener un efecto negativo porque las comidas ricas en grasa se digieren con mucha más lentitud, entonces nos puede de nuevo volver a dar esa sensación de abdomen distendido y por lo tanto esa dispepsia que les decíamos que tanto afecta nuestro descanso. Bueno amigos, ahí lo tienen. Esto ha sido un breve resumen de cuáles son los alimentos y los hábitos dietarios que debemos de considerar a la hora de mejorar nuestro descanso. Si te gustó este video, no dudes en darle like y te pido por favor que si conoces a alguien que vos pienses que esto le va a sumar valor, se lo compartas al video. Quizás puedas considerar suscribirte a este canal para que YouTube te notifique cuando yo suba un video similar. Y si te interesa aprender los conceptos básicos de lo que son los macronutrientes y cómo deberíamos incorporarlos en nuestras dietas, te dejo en pantalla un video viejito, pero que tiene toda esa información resumida y que seguro te va a servir. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.